una zona que es el epicentro geográfico de disputas religiosas y el paso central de las dos rutas comerciales más importantes del continente. Potencias mundiales con políticas exteriores poco sostenibles, cambiantes y contrapuestas. Un gobierno dominado por la corrupción que no supo crear estructuras para mantener la paz en su región. Facciones militares en disputas. Un dato curioso que va a ser revelado a mitad del video. Y un pueblo temeroso con un nivel de formación académica muy limitado y escasamente interesado en los procesos políticos de su propio país. Fueron los componentes principales que le permitieron a Afganistán llegar a la situación que se encuentra. O quizás la palabra más adecuada, en vez de llegar, sea retroceder. Empezando por la parte más importante, Afganistán se encuentra en una posición geográfica privilegiada desde los inicios de la humanidad misma, y es que se encuentra en el centro de los puntos donde surgió la civilización humana. Es así que la situación geográfica de Afganistán lo ha convertido a lo largo del tiempo en un lugar de encuentro de imperios y civilizaciones, así como el espacio de intercambio y comunicación de importantes polos culturales y comerciales. Entre ellos, ni más ni menos que la Ruta de la Seda. Religiosos y comerciantes de todas las épocas han transitado por sus tierras y sus comunidades, que en un principio supieron ser nómades hasta que lograron cierta estabilidad, lo que llevó a que el territorio se conociera principalmente con 3 nombres diferentes. Ariana, que se utilizaba para definir un área imprecisa donde había asentamientos de tribus arias en el siglo II a.C., Jorasán, a partir del medioevo, donde las tribus ya habían conseguido unificarse y afianzarse en el territorio, al punto de ser reconocidas por sus famosísimas alfombras y por el cultivo del azafrán al sur de la provincia, y Afganistán, a partir de 1747 después de Cristo. Desde el momento de su fundación como país hasta la actualidad, es decir, estos últimos 274 años, hubo 9 formas de gobiernos diferentes, que fueron desde el modo imperial hasta la República Islámica, pasando por el modo colonial, los Emiratos, República y Estado socialista, entre otros. Ninguno de ellos se caracterizaba por transiciones pacíficas y diplomáticas. Más bien es un territorio que se caracteriza por su virulencia, pero no solo a causa de estas transiciones de poder, y es que en el lugar se conjugan 2 elementos muy poderosos y problemáticos: el dinero y la religión. Por su posición geográfica, Afganistán está en el centro de las principales rutas comerciales que unen Asia, actualmente el principal productor de mercancías del mundo, con Europa, su principal consumidor. Y si bien la ruta de la seda dejó de utilizarse y hoy en día esas rutas conviven con otros medios de transporte, en 2011 el presidente de China estableció un proyecto conocido como la Nueva Ruta de la Seda, que busca restablecer corredores continentales seguros para el transporte de mercancía y energía, que conecten con Europa, el subcontinente indio y el sudeste de Asia principalmente. A diferencia del transporte por aire, el transporte por tierra permite llevar considerables toneladas de mercadería extra, y a diferencia del transporte marítimo, se realiza en 3 veces menos tiempo. Por lo tanto, quien controla el territorio sigue controlando no solo cantidades bestiales de dinero, sino el suministro de materias a otros países. Y si bien por estos temas el territorio siempre fue interés de cada potencia mundial existente, Afganistán recibe el interés masivo del público en 2001, más precisamente el 11 de septiembre de 2001, lo que nos lleva a la situación actual. Después del fatídico atentado de esa fecha en territorio estadounidense, el gobierno de ese país inició lo que se conoce como la guerra contra el terrorismo, con el fin declarado de acabar con el terrorismo internacional, eliminando sistemáticamente a los denominados grupos terroristas, considerados así por la Organización de las Naciones Unidas, y a todos aquellos sospechosos de pertenecer a estos grupos, poniéndole fin al supuesto patrocinio del terrorismo por parte de estados. Y acá es donde entran en juego las políticas exteriores poco sostenibles, cambiantes y contrapuestas.
Por un lado estaba China, que quería el territorio para asegurar su ruta comercial, y por otro lado estaba Estados Unidos, que iniciaba una guerra contra un enemigo muy difícil de detectar. En acciones concretas, esto llevó a que Estados Unidos, en una intervención directa, proporcionara armamentos, logística, recursos e incluso sus propios soldados para apoyar a la facción política opuesta a estos grupos, logrando intervenir directamente en los procesos políticos y culturales. Pero con el tiempo, estas guerras fueron perdiendo su fuerza inicial. Los grupos desbaratados, pero no extintos, dejaron de ser una amenaza inminente, y los estadounidenses empezaron a reclamar, comprensiblemente, traer las tropas a casa. Dejar que la gente de esos países resolviera sus propios problemas y renunciar finalmente a la idea de que el modelo estadounidense de democracia liberal era un producto exportable que podía imponerse. Este reclamo tuvo tanta presencia en Estados Unidos que se convirtió en uno de los eslogans con los que Trump llegó a la presidencia. America First, o lo que traducido sería América Primero, haciendo referencia a recortar los incrementos presupuestarios en gasto militar, en la seguridad nacional y fondos para los veteranos, además de recortes en el gasto destinado a países extranjeros, todo con el objetivo de alcanzar el equilibrio presupuestario y destinar el sobrante a obras e infraestructura dentro de los Estados Unidos, llevando a que cuando Trump alcanzó la presidencia cumpliera con sus promesas y comenzara a retirar las tropas del país. Y acá es donde se presenta el dato más curioso de todos. Miles de tropas estadounidenses siguen estacionadas en Corea del Sur, a pesar de que la guerra de Corea fue hace 70 años, y nunca hubo un reclamo para traer esas tropas a casa. Solo las tropas que aseguran el comercio de China a Europa y Rusia, conformando así la causa más directa del derrocamiento del gobierno actual. En todos estos años, ni Estados Unidos, ni la OTAN, ni el mismísimo gobierno de Afganistán se preocuparon por crear estructuras conjuntas que hicieran posible que las Fuerzas Armadas afganas pudieran mantener a raya los grupos insurrectos por su propia cuenta, y sin que ningún otro gobierno los ayudara. Y es que en un primer momento se suponía que las fuerzas afganas tenían una superioridad numérica y armamentística, ya que según los papeles cuentan con más de 300.000 miembros. Esto incluye el ejército afgano, la fuerza aérea y la policía. Sin embargo, estos cuerpos tienen un problemático historial de bajas, deserciones, corrupción y problemas para cumplir con sus objetivos de reclutamiento. En su último informe al Congreso de los Estados Unidos, el Inspector General Especial para Afganistán expresó su grave preocupación por los efectos corrosivos de la corrupción y la dudosa exactitud de los datos sobre la dotación real de la fuerza. Jack Waltin, del Instituto Real de Servicios para Estudios de Defensa y Seguridad del Reino Unido, afirma que ni siquiera el ejército afgano sabe ni nunca ha sabido cuántos efectivos tiene. Además, Waltin dice que ha habido problemas con el mantenimiento del equipo militar y la moral de la tropa. Es frecuente que los soldados sean enviados a zonas donde no tienen conexiones culturales o familiares, una de las razones por las que algunos apresuran a abandonar sus puestos, incluso sin haber combatido. Más allá del número de soldados, en cuanto al arsenal que posee cada ejército, una vez más, el gobierno afgano debería tener ventaja, tanto en términos de financiación como de armas. El ejército oficial ha recibido miles de millones de dólares para pagar los salarios y el equipamiento de los soldados, en su mayoría por parte de Estados Unidos. La cuestión es que si ese dinero se ha gastado bien o ha sucumbido a la corrupción imperante en el gobierno. Aún así, el poderío militar de los talibanes es aún mucho más difícil de medir. Mike Martin, ex oficial del ejército británico, advierte de los peligros de definir a los talibanes como un único grupo uniforme. En su lugar, afirma que los talibanes se acercan más a una coalición de titulares de franquicias independientes, afiliados de forma imprecisa
y muy probablemente temporal unos con otros. De hecho, la historia cambiante de Afganistán ilustra cómo las familias, las tribus e incluso los funcionarios del gobierno han ido cambiando de bando, en parte para asegurar su propia supervivencia. Y volviendo al tema armamentístico, Afganistán quedó inundado de armas desde la invasión soviética en los años 80, que los talibanes supieron aprovechar a la perfección, demostrando que incluso la artillería más rústica puede derrotar a los sofisticados comandos occidentales. Eso y el conocimiento local, algunas alianzas políticas y la comprensión del terreno fueron ventajas cruciales para llegar a la situación actual. Y en cuanto a la población, se estima que actualmente en ese país residen 31 millones de personas. Sin embargo, la cifra aumenta considerablemente año a año, ya que hay un promedio de 6 hijos por mujer. La esperanza de vida es de 46 años y solo el 36% de las personas está alfabetizada. Si bien la mayoría de las personas se establecen en las ciudades, donde estos índices se revierten drásticamente, Afganistán cuenta con una gran población rural, en su mayoría ajena a los procesos políticos de su propio país. Esa gente está cansada de tanto derramamiento de sangre, de tantos siglos de conflictos bélicos. En las opiniones recolectadas por los periodistas se refleja la esperanza que se terminan los enfrentamientos ahora que estos grupos alcanzaron el poder, pero también el miedo, y es que nadie sabe qué implicaría este retorno. Una periodista de Kabul cuenta que ha informado desde Afganistán durante más de una década, entablando relaciones con mujeres periodistas, parlamentarias, estudiantes de universidad y activistas de derechos humanos. Todas le contaron que dieron un paso al frente porque los estadounidenses y sus aliados le animaron a hacerlo. Durante estos años, Occidente inspiró, financió y cobijó a esta nueva generación de afganos. Crecieron con libertades y oportunidades que han hecho suyas. Ahora, con el regreso de los talibanes, corren el riesgo de que se reimponga la lapidación por adulterio, la amputación de miembros por robo, el uso obligatorio de burka e impedir que las niñas mayores de 12 años vayan a la escuela, entre muchas otras cosas, como por ejemplo no poder remontar barriletes. Sin duda, ese no es el Afganistán que estos jóvenes conocen ni quieren. En panoramas tan desoladores como estos, me resuena la esperanza en la frase que se le adjudica a Maquiavelo: nunca pierdas la oportunidad que presenta una crisis. El problema, muchas veces, es quién aprovecha las oportunidades. Por nuestra parte, queda estar bien informados sobre estos procesos. Por eso te invito a compartir este video, así más personas lo pueden escuchar.